¿Qué tal? Bienvenido a otra emisión de El Contacto Cristiano. Pongámonos cómodos y disfrutemos ahora de un buen estudio bíblico. Mientras tanto, prepare lápiz y papel porque hoy le diré cómo puede obtener gratis un valioso estudio bíblico por correspondencia. Sin más, con usted, su amigo de siempre, el hermano Ricardo. ¿Hay algo que debemos considerar cuando hablamos del bebé que aún no sale del vientre de su madre? Lo que tenemos que considerar es que es bebé y es un ser humano. Tiene vida humana. Cuando los dos elementos de la vida son unidos, surge una vida humana de acuerdo al diseño de Dios Todopoderoso. Esa vida comienza a vivir en el vientre de la madre. Ahora hay quienes quieren decirnos que lo que está ahí no es una vida humana. Pero si no es vida humana, ¿qué clase de vida es? No es vida vegetal, no es vida animal. No, claro que es una vida humana. Si no es vida humana, ¿por qué le tienen que dar muerte cuando egoísticamente deciden no tenerlo? Claro que es una vida humana. Es el producto de elementos de vida de dos seres humanos que Dios mismo ha designado para procrear. Además de eso, ese pequeño bebé ni siquiera es parte de la madre. Está viviendo dentro de la madre, pero su vida es totalmente ajena. No es la vida de la madre, es vida dentro de la madre. Tiene una vida totalmente diferente a la de la madre. Muchas veces ni siquiera lleva el mismo tiempo ni el mismo tipo de sangre. Es una vida nueva, un don de Dios. Leamos el Salmo 139, 13 y 14. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidable y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. David dijo que cuando él estaba en el vientre de su madre, era objeto del amor de Dios, era objeto del cuidado de Dios, era objeto de la preocupación de Dios, era objeto de la gracia de Dios. David dijo, Dios, tú siempre has sido bueno conmigo, tú me formaste, tú me has dado forma, aún el vientre de mi madre, tú me cuidaste. Hay personas quienes desean distinguir entre vida prenatal y postnatal. O sea, vida antes de nacer y después de haber nacido. Estas personas quieren que aceptemos su pensar de que antes de nacer el bebé no es un ser humano que vive. Sin embargo, encontramos que la Biblia no habla de tal diferencia o distinción. Quiero leerles desde el libro de Jeremías capítulo 1 y versículo 5. Antes que te formase, en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Dios dijo a Jeremías, Jeremías, antes de que vieras la luz del día, aun cuando estabas en el vientre de tu madre, yo te ordené y te santifiqué para ser mi profeta. Así que Jeremías, aun en el vientre de su madre, era una persona. Dios no santificaría a alguien para ser parte de una nación o el profeta de una nación a menos de que fuera una persona a quien Él había escogido, una persona a quien Él había ordenado y santificado para apartarle, para traer honra y gloria al nombre de Dios. Tomemos en consideración a Juan el Bautista. Él estaba en el vientre de su madre cuando Elizabeth y María se reunieron. ¿Se acuerdan de la historia? María estaba embarazada, llevaba en su vientre a Jesús, el Hijo de Dios. Elizabeth llevaba en su vientre a un hijo a quien habían esperado por mucho tiempo, a Juan el Bautista. Todo esto lo encontramos en el capítulo 1 de Lucas. Lo que yo les quiero demostrar es que el niño, aunque no haya nacido, es un ser humano, tiene vida humana. No hay distinción en la palabra de Dios de prenatal y postnatal. Dios solo dice que lo que está en el vientre es un ser viviente. Eso es todo lo que Dios dice. Lucas 1:41 nos relata la ocasión en que se encontró María con Elizabeth. La Biblia nos dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. El bebé en el vientre de Elizabeth, como ya lo dijimos anteriormente, era Juan el Bautista. Juan el Bautista, según el versículo 15 del mismo capítulo, nos enseña que fue lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Juan saltó en el vientre de su madre porque estaba en la presencia del Señor Jesucristo, quien estaba en el vientre de María. La palabra criatura en el griego es bretos. La traducción directa es niño no nacido, embrión, feto, recién nacido, bebé. En otras palabras, lo que deseo que observen es que no hay distinción entre un niño que no ha nacido aún y un niño que ya nació, prenatal o postnatal.
Muchos tratan de decirnos que el feto no es vida inteligente, que solo es una masa de células. La palabra de Dios se refiere al feto como criatura, y la misma palabra es usada a través de las Escrituras para significar niño que aún no ha nacido o niño que ya nació. Con esto pruebo que el bebé que aún está en el vientre de su madre es un ser humano, es una persona, tiene vida y es una vida separada a la de su madre. Él no es la vida de la madre. Le ha sido dado por Dios la habilidad de vivir, porque Dios ha puesto en movimiento los dos elementos de la vida. Dios ha dicho que cuando estos dos elementos se juntan y Él bendice la unión, que de esa unión saldrá vida. Es un ser humano, es una vida humana y por lo consiguiente es merecedor de su dignidad. La segunda cosa que deseo que observemos es la razón por la cual la aborción es pecado. La aborción es pecado simplemente porque la Biblia dice, no matarás. Ya sé que ahora alguien me va a atacar diciendo, ustedes los fundamentalistas son hipócritas, dicen no matarás al bebé y después votan por la pena de muerte. ¿Cómo pueden entrar en contra de uno y a favor del otro? Según ellos, nosotros somos inconsistentes en nuestra forma de pensar. Pero no hay ninguna inconsistencia. Podemos luchar por la vida de un bebé y ser partidarios de la pena capital para los que cometen crímenes. No saltes a conclusiones y permíteme explicar. La palabra matarás en no matarás literalmente significa asesinar. Cuando un gobierno, el cual es reconocido por Dios como una autoridad, pues el gobierno es establecido por Dios y para Dios, declara que un hombre ha tenido un tribunal honesto y justo y que merece, debido a un crimen que ha cometido, ser puesto a muerte, entonces Dios da autoridad y sanción al gobierno para dar muerte a ese individuo. Eso es lo que llamamos la ejecutación de la ley de Dios. Eso es simplemente llevar a término lo que Dios ha ordenado. Y Dios ha dicho en su palabra que el castigo debe ser seguro y rápido. Estos no solo son palabras que yo he inventado, son palabras de las Sagradas Escrituras. Pero al quitarle la vida a una criatura, cuando dices que ya no vivirá, no ha habido un tribunal, solo ha habido la decisión de una o dos personas, cualquiera que sea la situación. Y de todos modos, esos han sentenciado muerte a una criatura sin el proceso debido de la ley del hombre, ni de Dios. Esto no está bien. No matarás. No cometerás un asesinato. Un médico que en un tiempo fue uno de los líderes en el movimiento a favor de la aborción, escribió un libro titulado Abortado en América. El nombre del médico es Bernard Nathanson. Quizás él fue uno de los médicos quienes ayudó en cambiar las leyes de muchos lugares, permitiendo la aborción de miles de niños. El doctor Nathanson declaró ser personalmente responsable de más de 75,000 aborciones. Él mismo, en su carrera de medicina, operó, administró o fue testigo de 1,500 de esas aborciones. Sus clínicas y sus asociados fueron responsables por los demás. Por fin el doctor Nathanson comprendió lo que estaba haciendo y comprendió que iba en directa violación a la palabra de Dios. Después de la muerte de 75,000 criaturas, el doctor Nathanson dijo, ya está, no más. En su libro él narra las pesadillas de doctores y enfermeras quienes tuvieron problemas psicológicos, quienes pasaron por grandes momentos de depresión y muchos quienes pasaron cambios completos de personalidad. ¿Por qué motivo? Porque habían participado en abortos de niños. Por eso, porque dieron muerte a miles de niños inocentes. Por favor, aún los animales preservan la vida de los suyos. ¿Ellos no asesinan a sus crías? La aborción es una abominación. La aborción es una transgresión de la ley de Dios. Cristianos, despertémonos. ¿Son o no son seres humanos las criaturas que aún están en el vientre de sus madres? Yo te aseguro que esa es una pregunta que más de 20 millones de niños abortados hubieran querido contestar. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por la vida que tú me has dado. Pero en esos momentos te pido por las vidas de miles de criaturas que no tienen la fuerza para invocar tu nombre. Padre, perdona a América por este pecado que está cometiendo. Te pido que me des fuerza a mí y a mis hermanos en la fe
para que seamos luz en estas tinieblas y clamemos de parte de aquellos quienes no pueden. Danos el valor de luchar en contra de este movimiento satánico que nosotros también hemos llegado a aceptar por no querer pelear por la verdad. Perdónanos y ayúdanos a tener sabiduría para convencer al mundo de este pecado abominable. Te lo pedimos, Ricardo, por esas palabras tan apropiadas para el día de hoy. Y amigo, no queremos irnos sin dejarle a usted nuestra dirección. Si tiene alguna pregunta o inquietud en la que podamos ayudarle, puede escribirnos y además pedirnos, sin costo alguno, el estudio bíblico por correspondencia que tenemos reservado para usted. Escríbanos hoy mismo a El Contacto Cristiano, apartado postal 11263, Houston, Texas 77293. Por favor, recuerde incluir el nombre de la emisora en la que sintoniza nuestro programa. Nuevamente, nuestra dirección es El Contacto Cristiano, apartado postal 11263, Houston, Texas 77293. Este programa es una producción de la Asociación Bautista Misionera de América. Gracias por sintonizarnos una vez más el día de hoy. Nos veremos de nuevo, Dios mediante, en nuestro próximo programa para participar juntos de El Contacto Cristiano.